No debería haber un lote sin cultivo en el invierno. ¿Qué se trata la agricultura regenerativa? De recuperar todos los equilibrios que se rompieron por el manejo tradicional, por la producción tradicional. Bueno, la idea es tratar de cerrar un poquito. Si queremos ser más eficiente en el uso de nutrientes, ser más sostenible a largo plazo, bueno, tenemos que tratar de empezar a medir algo y tomar decisiones en base a evidencia, a datos. Venimos hablando de todos los ejes en este Congreso APRESID 2025, pensando en forma de código abierto, usándole, aprovechándole un poco el lenguaje a los programadores, pero trayéndolo al agro. Y en ese modo de código abierto, APRESID puso muchos ejes, 7 ejes, así que seguimos hablando en el marco de cada uno de esos ejes de algunos subtemas que nos interesan. Ahora vamos a hablar de los sistemas productivos sustentables, un temón que dentro suyo tiene muchísimas aristas para hablar. Venimos hablando con productores, con asesores, con muchos de los referentes y disertantes del Congreso. Ahora tengo conmigo a Alejandro Cuadra, que es asesor técnico, que es socio de APRESID y es director técnico de Coaeco. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Por favor, un Te gusto. viniste de re lejos, además. Sí, pero bueno, no es nada que no esté acostumbrado a hacer, a recorrer muchos kilómetros Muy bien, por de a día. gusto. Pero con mucho gusto, porque Excelente. bueno, me apasiona y le agradezco mucho a APRESID por la invitación y a ustedes por participar en este espacio realmente. Por favor, gracias a vos por venir. Y también tenemos con nosotros a Gonzalo Berongaray, que es investigador de ICI Agro Litoral. Gracias, Gonzalo, por venirte. Gracias a ustedes, un placer estar acá. Yo sé que estar en el Congreso APRESID es todo el tiempo hablar con gente en los pasillos, es dialogar, es correr para una charla para las que les toca dar. De hecho, vos tenés una en breve, para las que quieren escuchar. Así que valoro que se vengan un ratito a hablar con nosotros y a dejar algo para que quede en el canal de YouTube, de Spotify. Vos sos oyente de algunos episodios. Sí. Así Quiero que ser. espectacular. Bueno, hablemos de sistemas productivos sustentables. Quiero una definición general, desde dónde la vibran y la viven ustedes, y qué es para ustedes hablar de producción sustentable en el contexto del agro argentino hoy. Bien. Yo creo que no hay una definición, que es mucho más complejo que tener una sola definición. Okay. Creo que es caso específica la sostenibilidad, la sostenibilidad es muy heterogénea y es muy variable según el caso. Siempre hablábamos que esto se paraba en 3 aristas, ¿no? Que Sí. era la cuestión ambiental, la cuestión social y la cuestión económica. Sí. Bueno, ese triángulo creo que es un polígono que tiene cada vez más aristas, no eran 3, digamos, y en el medio empiezan a aparecer un montón. ¿Y cuánto estamos más? No es lo mismo estar en una producción o el impacto que tiene una producción al lado de un pueblo Sí. que a 1000 kilómetros. Que en una zona que está cerca de un arroyo, que una que está muy lejos de un arroyo, que está en una zona árida, una subhúmeda, una zona húmeda. Digamos, entonces, ¿cómo evaluamos, caracterizamos o vemos si una producción es sostenible o no? Depende muchísimo del contexto y es caso Ok. específica. Esa es mi mirada, digamos, no hay una receta y es muy difícil cuando usamos indicadores evaluar si una producción es más sostenible que otra, porque depende mucho del contexto en el que se ubica. Claro, me imagino. ¿Qué es ICI Agro Litoral? ICI Agro Litoral es Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral. El Excelente. instituto de doble dependencia del CONICET con la Universidad Nacional del Litoral. Es un instituto reciente, gracias por preguntar. Tiene, No me sonaba por eso. Bien. Nació en la pandemia. Hay muchos investigadores del CONICET que estamos libres, digamos, sueltos por ahí. Yo era uno de ellos. Y en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Agronomía, éramos muchos investigadores del CONICET y cada uno con su línea. Pero no estábamos agrupados en un instituto. Y nos parecía importante que empezar a juntarnos y empezar a tener un objetivo común como investigadores y conformamos este instituto. Hoy es un instituto que aborda un montón de temas. Yo trabajo en temas de suelos y agua, es un grupo. Hay un grupo de producción animal, hay un grupo de protección vegetal, de genética, digamos, hay de plantas nativas, hay una diversidad de grupos
Así que muy, muy contento y muy orgulloso de pertenecer, por eso me vine con Me gusta, está muy bien. Te viniste identificado con la camiseta puesta. con la literal. camiseta puesta. Alejandro, ¿qué es para vos hablar de sistemas de producción sustentables? Yo creo no, estoy convencido y bueno, cada día se demuestra más que el sistema de producción tradicional al que estábamos acostumbrados Sí. Ya no puede continuar de esa forma. ¿Por qué? Se deterioró mucho la salud de los suelos. Yo vengo del NOA, de una zona marginal para la producción agrícola, podríamos decir, por las características de los suelos y por las características climáticas, de altas temperaturas y recursos hídricos muy escasos, donde es necesario juntar cada milímetro de agua, utilizarlos bien, que los microorganismos estén funcionando en todo su esplendor. Y cuando recorremos los distintos campos, siempre son las mismas imágenes: malezas que no se pueden controlar, suelos que no infiltran. O sea, como digo, las lluvias son escasas, pero son lluvias de tipo monzónico, donde un manejo habitual, monocultivo de poroto, por ejemplo, infiltra 9 milímetros de agua por hora, y las lluvias son de 200 milímetros una hora. Tenés 2 lluvias al año de ese tipo. Y cuando empezás a hacer un manejo diferente, que nosotros incorporamos los cultivos de servicio como principal herramienta, tanto en rotaciones como asociando los cultivos de renta, esas infiltraciones las quintuplicamos, aprovechamos más el recurso hídrico, generamos altos niveles de materia seca para poder generar la materia orgánica que ya está tan escasa en los suelos y que es la fuente de todos los nutrientes esenciales para la planta. O sea que el sistema tradicional en ese ámbito y en todos los ámbitos, que yo creo que ya el campo argentino se encuentra en una situación similar, no tiene cabida, podríamos decirlo así, y sí es necesario tener otra mirada, con una agricultura resiliente y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Decías, nosotros incorporamos los cultivos de servicio. ¿Quiénes son esos nosotros? ¿Es vos con los productores a los que asesorás? Háblame de ese ustedes y cómo lo hicieron no sé en qué tiempo, en qué plazos. Está bien. Primero agradezco a los pocos productores con los cuales estamos trabajando de esa forma, porque realmente cuesta convencer al productor de este manejo diferente, de trabajar con cultivos de servicios. ¿En qué se basa la resistencia de los productores a...? Y yo creo que es mucho más vencer mitos que verdades, porque bueno, el productor dice, bueno, si yo realizo un cultivo de servicio, tomo el agua, el recurso hídrico que es tan escaso del cultivo de renta. Y bueno, yo comentaba recién el tema de las infiltraciones. Se te va el agua. Es todo lo contrario. Antes no infiltraba nada, el agua corría, produce mucha erosión, y de la otra forma vos la fijas cada milímetro en el suelo. Estamos hablando de zonas que llueven 500 milímetros anuales y en estas últimas campañas mucho menos. Sí. Entonces, bueno, por eso es tan importante. Y yo digo nosotros, mi empresa es familiar, entonces trabajan mis hijos conmigo. Es para otro episodio. Es para otro episodio, claro que sí. Y hoy ya tenemos un laboratorio propio, que la directora técnica es mi hija. Así que tenemos mucho más para hablar del tema. ¿Con cuántos productores laburan? Vos decías son pocos por ahora. Y bueno, en realidad en hectáreas no son tan pocas, son 20.000 hectáreas. Ah, ok. Pero son 2 productores. Esa es la realidad, porque en el norte son campos extensos y hay que romper esos mitos de convencer a los productores donde creen que vos le competís al cultivo de renta, y es todo lo contrario. En estas campañas, como digo, que los regímenes hídricos fueron inferior a lo normal, que ya son escasos y con altas temperaturas, los campos que realizamos este manejo de regenerativo, con cultivos de servicio, atendiendo todos los detalles, todos los desarrollos agronómicos que hacemos. Bueno, hoy ya contamos con laboratorio propio, como decía, pero tenemos convenio con CONICET,
y demostramos científicamente toda nuestra propuesta agronómica. O sea, se mide todo lo que se hace en el campo y se demuestra que es diferente y cómo se regeneran los microorganismos, cómo recuperamos la salud del suelo física, química y biológica. Antes de arrancar, creo que todavía no estábamos al aire, dijiste una frase sobre lo que no se puede demostrar científicamente, para vos no... ¿Cómo era la frase? Sí, bueno, que lo que no se puede... sí, lo que decía, digo, para mí, lo que no se demuestra científicamente no tiene explicación, no es algo que se puede implementar. Si no se explica científicamente, para mí no tiene sustento realmente. Me gusta, los dos ya mencionaron CONICET, así que estoy en una mesa de científicos, básicamente. Pavor, porque los periodistas de ciencia no entendemos casi nada, yo nada en particular. ¿Qué pensás de esto que él decía y desde dónde lo trabajás vos? Vos decías, yo soy investigador, explicabas el vínculo con ICI Agro. ¿Tenés contacto con productores? Para nosotros... ¿Notás esa resistencia? Sí, la noto, no la entiendo a veces, Okay. es cierto. Es que el miedo, si es solo miedo, por eso preguntaba qué argumentos tienen quienes se resisten. Cuando es solo miedo es entendible, pero no va a tener explicación. Sí, totalmente. Por ahí vienen por ese lado, ¿no? Algunos miedos o sensaciones. Más temprano discutíamos, ¿no? Hicimos un panel sobre materia orgánica. Sí. Y bueno, muchas zonas siguen sin cultivos de invierno, ¿no? Era como, che, pero hay el cultivo de verano no se discute, es soja o maíz, será girasol, será sorgo. Sí. Ahora, cultivo de invierno es como, no aparece en la conversación. ¿Por qué? Creo que hay una falta de cultura de cultivos de invierno. Aparece el trigo como única opción, Sí. ¿no? Trigo, cebada, pero con la diversidad de cultivos de invierno que tenemos y la posibilidad de hacer, no aparece tan seguido en las conversaciones y ponemos mucho foco en hacer un buen trigo, hacer un buen maíz, una buena soja, y quizás dejamos esos cultivos para decisión, en algún ambiente, para alguna situación particular. ¿Qué cambiaría incorporar cultivos de invierno a esos esquemas? Bueno, básicamente hoy estamos en la mayoría de los suelos de la región pampeana, que es por ahí donde más estoy. Los planteos en general tienen balances de materia orgánica negativos. No uso carbono para no... pero es lo mismo, digamos, son sinónimos. Pero en balance de materia orgánica negativo, y lo que le está faltando es un cultivo de invierno. Será de servicio, será de renta, pero hoy están faltando muchos cultivos en el invierno. Y este año sobra el agua, Sí. es una lástima porque podríamos estar aprovechándola mucho más. Y no debería haber lotes sin cultivos en el invierno. No debería haber un lote sin cultivo en el invierno. Sea de servicio, de renta, lo que sea, deberíamos aprovechar. En la gran parte de la región pampeana podemos aprovechar la radiación, el agua que hay disponible con un costo mínimo y con una ganancia enorme sobre el sistema. Usan el concepto de... Vos hablabas de agricultura o de producción resiliente, o de la resiliencia como un concepto que se usa muchísimo ahora. Estamos escuchando un montón sobre agricultura regenerativa. ¿Lo usan? ¿Cómo lo ven? ¿Qué significa? Si tuviesen que hacerme como un disclaimer rápido. Sí, bueno, mi especialidad es la agricultura regenerativa. Bien. ¿Y de qué se trata la agricultura regenerativa? De recuperar todos los equilibrios que se rompieron por el manejo tradicional, por la producción tradicional. Un poco lo que comentaba Gonzalo, bueno, aún en nuestra zona, Sí. donde en invierno hacemos con lo que nos dejó el cultivo de verano, o sea, tenemos que trabajar, o sea, todo lo que hacemos es trabajar para los cultivos de verano, que es cuando llueve. Sí. Y después buscamos las ventanas que tenemos con los que les sobran los cultivos de verano, hacemos cultivos de invierno, pero ahí ubicamos los cultivos de servicio. En nuestra región, yo he demostrado con muchos trabajos que hicimos, donde aún teniendo buenos niveles de rotación, si hablamos de los dos cultivos más importantes del país, podríamos decir que es soja y maíz, Sí. hay campos de los que yo asesoro que el 40% de la superficie es rotada por maíz desde el cultivo de soja, y aún así no alcanza
para recuperar ese equilibrio que está roto, falta de materia orgánica, falta de microorganismos, infiltración, estructura. Y únicamente cuando empiezan a intervenir los cultivos de servicio, como digo, ya en rotación o en mezcla con los cultivos de verano, recién empezamos a recuperar ese equilibrio. ¿Y cómo sabemos que estamos recuperando ese equilibrio? Porque estamos tomando muestras de suelo, Sí. de lugares prístinos, que son montes, cortinas de monte en su estado original, y vamos comparando cómo cada actividad que hacemos, y siempre poniendo mucha énfasis en los distintos cultivos de servicio y mezclas que hacemos, cómo vamos cambiando una producción tradicional y acercándonos cada vez más a las características de un monte de la zona. Pero como dice Gonzalo, no hay receta. Todos los lotes son diferentes. No es que las regiones son totalmente diferentes, Sí. con Bueno, ahora suelo, hablamos de ambiente, además, ya dentro pero de ahora, cada lote. dentro de cada lote, bueno, directamente los otros lotes ya los dividimos en 3 ambientes. No estamos en divisiones mayores, porque puede haber 5 o 6 Sí. ambientes, pero lo dividimos en baja, alta y media producción. Sí. Y trabajamos en base a esas características, ¿no? Me interesa la experiencia de los dos. ¿Vos tenés Bien. casos concretos con... Perdón, querías decir algo. No, pregúntame. Se abrieron tantas ventanitas que quiero opinar. Subite, opiná. Esto es así, esto es una charla de amigos, aunque nos acabemos de conocer. Por Es así. supuesto. Subite, ¿qué te da ganas de opinar? Che, no. Hay varias cosas, digamos. Yo mencionaba los cultivos de servicio, que es una Sí. palabra que no me gusta mucho, porque digo, todos los cultivos dan servicios. Todos. Bueno, es verdad, claro. Si Todos no los parece cultivos que dan el de servicio. renta no da nada. ¿No? Y Ok. dan servicio. Sí, claro. Genera raíces, capta agua, digamos. Todos los cultivos dan servicio. Que lo cosechemos o no. ¿Qué nombre te gustaría que le pongamos? Vamos a iniciar No, una a mí campaña. el cultivo de cobertura, que está bien Ok. que hoy se le encontraron más cosas. Hoy uno no hace una vicia para hacer cobertura, sino para fijar nitrógeno. Claro. Bueno, entiendo la lógica del cultivo de servicio, pero castigamos un poco a los cultivos de renta. Sí. Como si no dieran servicio. Y un trigo, mierda que no da, que da servicio. Claro, o sea, no es la perdón villana. que use la- No, acá se usa. O sea, los cultivos de renta también dan un montón de servicio. Right. Las hojas fijan nitrógeno, el maíz deja un montón de cobertura. O sea, pareciera que los cultivos de renta son los villanos. Y no, también, incluso me parece, hay planteos, solo con cultivos de renta se puede lograr excelente aporte de materia orgánica, etcétera. Incluso un verdeo de invierno, digamos, que es un cultivo de cobertura cosechado con animales, digamos. Sí. Pero me parece esos planteos, y pensaba, digo, yo trabajo mucho con tamberos. Soy de una cuenca, pero además estoy en lechería de crea. Y a un tambero no se le ocurre no sembrar un verdeo en invierno. O sea, no deja un lote sin... Entonces, digamos, hay que aprender esos sistemas muy intensivos donde el tambero te hace un verdeo de invierno, te hace un maíz, y un maíz espectacular que rinde un montón. O sea, creo que hay que intensificar los sistemas. Tenemos un recorrido enorme. Quiero hacer un paréntesis ahí. No te olvides lo que me ibas a decir. Sí. Quiero hacer un paréntesis ahí porque seas algo que me genera curiosidad, que es esto de si hacemos todo el año cultivos de renta, igual podemos prestar servicios. Sí, totalmente. ¿De qué depende que el cultivo de renta todo el año preste servicio o no? ¿De qué prácticas? ¿De qué decisiones del productor? Bueno, ahí digo, nosotros el cultivo de servicio, digamos, dice llanamente que llamamos de servicio, siempre le buscamos un servicio. ¿Cuál es el servicio que te dé? Y queremos que descompacte, queremos que aporte cobertura, Sí. queremos que fije el suelo, queremos que fije nitrógeno. Tenemos mucho cultivo de renta. Digamos. Cuento una historia A ver. que a mí me dije, fue un antes y después en esta lógica que tengo sobre el nombre de cultivo de servicio. Fui a un semillero Sí. de forrajeras a su campo experimental. Entonces mostraban alfalfas, festucas, mezcla de alfalfa con festucas, distintas combinaciones de pasturas y verdeos de invierno, avena, esto, lo otro. Bueno, ¿y qué le medían? Y le medimos biomasa, producción total, perfecto, bien. ¿Otra cosa miden? No, nada, listo. Vamos al sector de cultivos de servicio. Vicia, avena, centeno. Medían ¿Qué todo. le miden? Todo. ¿Cuánto infiltra? ¿Cómo cambia la densidad aparente? La cantidad de raíces que producen a distintas profundidades. ¿Y por qué no le miden a las pasturas? ¿Que no brindan servicio a la pastura?
¿Viste? Entonces es como que le pusimos mucha onda al cultivo de cobertura y a los otros cultivos no le medimos nada. Entonces no sabemos cuánta raíz se aporta, entonces digo, cuánto nitrógeno fija otros cultivos. No te digo soja, que está un poquito más estudiado, pero la arveja, digamos. Entonces me parece que hay que estudiar un poquito más, intensificar con cultivos de renta tranquilamente, que también dan mucho servicio. Y vos me preguntabas, bueno, ¿qué servicio te dan? Bueno, depende de lo que estés buscando, pero Claro. hay cultivos con buenas raíces pivotantes. Apareció la palabra clave de los ingenieros agrónomos. Depende. Depende. Estaba contando a ver cuántos minutos tardaban en decirla. ¿Y cuándo pasó? 20 minutos. Che, pero bueno, es así, digamos. Sí, por Creo supuesto. que hay que pensar, che, qué servicio estoy necesitando y pensar un poquito más en qué cultivo de renta me pueda acompañar, porque esto que los miedos y esto que, volviendo Sí. al tema inicial, poco el productor es, che, no voy a sembrar un cultivo, hacer todo un movimiento para hacer algo que no sé si me tengo retorno económico. Entonces, empecemos por los cultivos tradicionales. Y preguntabas algo de regenerativo, que Sí, a ver. él habló de regenerativo. Yo, es una palabra que trato de esquivar porque tiene... Me gusta, está muy peleado con las Sí, palabras, Gonzalo. Sí, no, aparte yo quiero contestarte muchas de las cosas que estás comentando vos. Se va a Ojo. picar y me quedan 5 minutos. Vamos Listo. a ver, regenerativo. Bueno, no. Estamos haciendo ensayos, ¿no? Estamos Sí. probando. Estamos manejo regenerativo de pasturas y eso estamos con la facultad, digamos, trayendo la ciencia un poco lo que vos reclamabas, che, veamos los indicadores y veamos qué cosa. Y estamos haciendo manejo de pasturas con el manejo que proponen los ecofisiólogos, ¿no? Alfalfa 9 nudos versus un manejo propuesto de manejo regenerativo con alfalfa pasada, etcétera, más volumen, dándole de comer no solo a la vaca, sino al suelo, que es un poco el mensaje que nos traemos de esa propuesta regenerativa. Bueno, estamos poniéndole ciencia, números, midiendo un montón de cosas, emisiones de gases, emisiones de metano, consumo de metano en pasturas, tema interesante en estos manejos. Así que es una palabra que es cierto que tiene olor a palabras que se reciclan. Por ejemplo, antes hablamos sostenibilidad, que fue. Sí. Después, no, hablemos de huella de carbono. Y Sí, le vamos ahora es cambiando regenerable. la cara. Y es como, sí, tengo a veces esa sensación, entiendo la lógica como vos planteabas, pero en ciertos ambientes como que genera más rechazo que atracción. Ok. Tu momento de responder. Difiero totalmente en muchas cosas. No, lo que pasa es que estamos hablando de regiones Muy distintas. Pensaba en eso. Pero si lo Inclusive llamamos entiendo que en capacidades de resiliencia deben ser regiones muy distintas. en una zona tan compleja como la nuestra, climáticamente y de suelo, como comenté, los cultivos de renta no alcanzan para mantener el nivel de carbono orgánico en el suelo, para mantener estructuras, para mantener toda la biomasa fúngica necesaria y demás. Si no intervenimos con los cultivos de servicio, ya lo expliqué anteriormente en algún comentario, No alcanza. están hechas las mediciones y no alcanza. El tema es que, bueno, hay que, o sea, nosotros tenemos más de 20 años trabajando con cultivos de servicio. Había que entender y desarrollar cuáles eran los cultivos de servicio, en qué momento, en qué densidades. Nosotros allá sembramos maíz con braquiaria. Vos hablas mucho de las pasturas y es la mejor combinación que tenemos y el mejor resultado, donde la braquiaria, a pesar de ser una gramínea, cumple la función de ponerle disponible el nitrógeno a la planta de maíz, quintuplica la infiltración en el suelo, como lo comenté, pero son sistemas diferentes. Pero llamar los sistemas de cultivos de cobertura solamente le quitamos muchísimo de los servicios ecosistémicos que nos brindan todos estos cultivos. Sí, sí. Y si hacemos en nuestra zona, por lo menos, cultivo únicamente de renta, estamos haciendo permanentemente extracción, que la tenemos que no alcanza con lo que nos devuelven los mismos cultivos. Tendríamos que devolverla con muchos insumos. Y la agricultura regenerativa se basa en procesos y no en insumos. Esa es la gran diferencia y por eso nos apasiona tanto esto. Me encanta. Quiero cerrar, antes de que me reten, no ustedes, Lucía que está detrás, quiero cerrar tratando de que busquemos ahí el punto en común
que le hablen a un productor que piensa que por ahí la sostenibilidad es más un costo que un beneficio. Que imagino que tiene que ver con mirar un poco para adelante y dejar de sacarnos la visera de acá, de los ojos. Bien. ¿Mensaje? Me tomo de lo último que dijo, Dale. que estoy totalmente de acuerdo, que creo que son procesos. Digamos, la sostenibilidad es un proceso. Por eso yo cuando comencé al principio diciendo, che, es muy caso específico, sitio específico y hay que considerarlo en cada situación particular, no es pensar no se puede hacer nada y no sé para dónde ir, sino que cada uno debe entender cuáles son los procesos que lo gobiernan y cómo mejorar, digamos. El proceso de mejora continuo, digamos, entrar en un círculo de virtuoso donde entiendo lo que le pasa a mi ambiente y sobre eso, sobre entenderlo, cada vez lo mejoro un poquito más. Mi relación con el medio ambiente, pero mi relación con la sociedad, sé dónde estoy parado y cuáles son mis puntos débiles y cómo los mejoro, digamos. Me parece que cada caso en particular y con procesos es la manera de abordarlo esto. Excelente. Y a un productor que piensa que es más un costo que un beneficio, ¿qué le dirías? Mirá, primero que no sé si te voy a contestar exactamente la no pregunta, pasa nada. pero apoyarse en otros. Ok. Me parece que En experiencias de otros. en experiencia de otro me parece que el compartir, yo ya lo mencioné y después te voy a pedir pasar un chivo, pero trabajo mucho con CREA, Sí. también he participado muchas veces en APRESID, me han invitado en varias regionales y me parece que juntarse y discutir estos temas con otros es una herramienta poderosísima. No encerrarse, no quedarse solo, rumiando solo en la cocina Ok. del campo, ¿viste? Todas las personas que vinieron hoy acá dijeron algo parecido. No quedarse solo, abrirse y compartir con otros, discutir estos temas con otros, te va a abrir la cabeza. Y a la invitación, y te invito, Haga el chivo. 18 y 19 de septiembre, Sí. en Tecnópolis, el Congreso CREA. Sí, claro, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Bien. Excelente, muy bien. En Tecnópolis además están En estrenando Tecnópolis, sí. locación. Primer evento agro en Tecnópolis. Sí, es verdad, es verdad. Alejandro, tu mensaje al Parece que al productor. final no estamos poniendo de acuerdo, Me ¿viste? encanta, a eso vine. Tu mensaje al productor que lo ve de esa mi manera todavía. Mi mensaje es un poco el mismo, ¿no? Que tienen que confiar, que estamos trabajando hace muchos años para mostrar los resultados que mostramos hoy y tenemos la demostración, aparte de científica, de lo Sí. que hacemos agronómicamente, que para mí sin eso sería una charla más. También podemos hablar de la parte económica. Empieza a mejorar y a cambiar la parte económica. Empezamos a aprovechar más estos procesos y no nos olvidemos, estaba viendo cuando recorría el salón recién, Sí. no sé, el cartel ¿cuánto tiene? 4 metros por 3 metros, donde están todas las malezas que ya no la controlás con herbicida. Y yo te digo que con un cultivo de servicio te ahorra 2 aplicaciones de herbicida y bueno, daría para hablar mucho más. En la Pero- era de la eficiencia tiene mucho más para aportar. Exactamente, son que todas para quitar. herramientas, pero no nos olvidemos que hoy tenemos otras herramientas diferentes a las que estábamos acostumbrados, que nos van a ayudar muchísimo en la producción, siendo resiliente y acompañando todos esos procesos. Pero hay que abrir la cabeza, olvidarse de los mitos y compartir toda la información. Tenemos mucha información, da para mucho más realmente. APRESID lo sintetizó en código abierto, esta cosa de abrir un código como si fuésemos programadores y permitir que otros escriban sobre lo mismo para construir las soluciones que se necesitan en base a las necesidades y los problemas de hoy. Gracias a los dos. Me Gracias encantó a vos. tenerlos. No, Muchas un gusto, gracias. muchísimas gracias. Un episodio más para hablar del eje del Congreso APRESID, sistemas productivos sustentables. Tengo a 3 especialistas acá, vamos a tratar de charlar. Yo voy a ser la que trate de entender lo que ellos cuentan. Entre ellos se van a entender, yo y quizás ustedes vamos a hacer el esfuerzo de comprender todo, porque son los que saben posta. Eugenia Ollero es socia APRESID y es responsable del eje sistemas productivos sustentables. Gracias, Eugenia, por venirte, un placer. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Por favor. Elke Noelmayer, ¿está bien Sí. dicho ahora? Muy bien. Es docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Qué bueno tenerte acá. Gracias. Sé que estuviste ayer dando charla y que todavía tenés actividad por hoy. el Congreso. ¿Hoy? Hoy tuve... Ah, muy sí. bien.
Excelente. Muy Y bien. Nahuel Reusi Calvo es investigador del CONICET. Bienvenido, Nahuel. ¿Cómo Bienvenido, estás? muy Vos bien. tenés 200 congresos a presidir encima, imagino. Unos cuantos, sí. Sí, Sentí ¿no? que soy bastante. Entre el simposio de fertilidad. Sí. Siento que tu nombre está mucho en los programas Sí. de los No sé eventos. si es bueno o malo, pero Es bueno. bueno. Si te siguen llamando, es Es bueno. claramente es bueno. Bueno, Sí, gracias. total. Sí. Cuéntenme qué hace cada uno, desde dónde vienen y hablar de qué al Congreso a presidir. Yo Arranco por vos, que ya diste la charla. trabajo en manejo de suelos y en realidad hicimos un protocolo de certificación de manejo sustentable de suelo que ya tenemos unos cuantos productores que trabajan con nosotros. Y hoy vine a relatar un poco la experiencia que tuvimos, digamos, los indicadores que tenemos en cuenta para monitorear el estado del suelo y el avance de la regeneración del suelo. Y bueno, esto es por ahora lo que les puedo comentar. El protocolo es el que se llama Axus. Axus. Tenía miedo de que justo sea otro. No, Axus, es está bien. el protocolo Axus. Sí. Excelente. Nahuel, Bueno, yo vengo de sudeste de la provincia de Buenos Sí. Aires. Trabajo en fertilidad de suelo y nutrición de cultivos, en distintos cultivos, pero bueno, siempre desde que empecé en el tema de investigación, siempre me apasionó un poco transmitir esos conocimientos Sí. a los sistemas reales de producción. Que no que no es tan queden- común que les apasione tanto transmitir. No, ¿o no es tan común, pero hace falta porque hay Sí, mucha eso información, muchísima información, pero esa llega muy poco a los Sí. sistemas de producción y eso es una gran limitante que tenemos, digamos. Sí. Hacemos muy buena investigación para los recursos que tenemos, Mm. pero hay muy poco de esta investigación que se aplica a nivel de lote de producción. Sí, Entonces, pero Nahuel, sí. ¿no es un poco también que a veces se complica, digamos, es como la comunicación es difícil? Porque tenemos que intentar de simplificar los mensajes y eso a mucha gente le Le cuesta. complica. Sí. Claro. Le Yo siempre complica. digo, aparte en ese, Él sí, él menos sabe. es más. Sí, Entonces, tal cual. Y después, Después el que quiera profundizar va a tener con qué, porque información hay. el Banco. que quiere ir a lo muy fino, de esa información hay un montón. Perfecto. Pero lo que nosotros siempre digo, tenemos que levantar un poco los pisos de producción, las ideas básicas. Sí. No tenemos que complejizar mucho la cosa para pensar. Es la idea del investigador en general, ¿no? Claro. Y decir, bueno, mostramos todo lo que hacemos porque somos apasionados en eso. Pero el productor necesita cuestiones más simples, pequeñas. Por más que haya más variabilidad y nosotros sepamos, eso no es lo mejor, pero Sí. con muy poco, sobre todo si uno trabaja con grandes empresas, con pequeños cambios hacen grandes saltos de producción. Bien. Entonces, bueno, un poco esa es mi inquietud. Y por Perfecto. eso participo en estos Eso es eventos. lo que te mueve, por Eso es eso lo que me veo tu mueve. nombre Sí. tanto en cronogramas Eso es de lo que me eventos. mueve. Sí. Excelente. Euge, háblame de por qué te interesa este tema en particular y por qué, cómo llegaste a ser responsable de este eje del Congreso, que es de los más importantes en un Congreso como el de Presidir. Sí, bueno, yo soy becaria doctoral de CONICET, siempre me interesó el cuidado del suelo y estoy haciendo mi tesis doctoral en eso, en los problemas de compactación que se empezaron a ver a nivel de lotes. Entonces, mi idea de mi doctorado es darle soluciones prácticas a los productores para poder disminuir el tema de la compactación de los lotes, que hoy se ve como un gran problema. Y bueno, en base a eso, empezar a ver cómo están los productores respecto a ese tema, me interioricé y comencé a ser socia de APRESID en la regional de Rafaela. Yo soy del centro de Santa Fe. Y entonces empecé con APRESID ahí en la regional y bueno, este año entré en el equipo Congreso y bueno, como me gusta mucho todo el tema de cuidado del suelo y este eje de sistemas productivos sustentables abarca todo eso, bueno, me propuse como socia responsable del eje y bueno, la idea fue reflejar en este eje con la gran cantidad de charlas que tiene, distintas formas de hacer sustentable los sistemas productivos en los que estamos. Ok, me voy a apoyar mucho en vos para charlar con ellos también, con vos naturalmente, porque acá yo soy la que no entiende nada del tema. De todos nosotros soy la no agrónoma, la que no entiende nada del tema, la que va a hacer las preguntontas, bánquenme en eso, bánquenme un poco en eso. No, pero No está hay bien pregunta. hacer esa Pero yo trabajo de pregunta. simplificar eso Sí, que tal cual. que a veces Necesitamos no más me de deja eso. entender. Tal cual.
Acá se habló mucho, cuando hablamos con otros disertantes del eje de sistemas productivos sustentables, se habló mucho de resiliencia. Quiero saber cómo se aplica o cómo se ubica ese concepto de resiliencia hablando específicamente del suelo. El que tenga ganas arranca. Le damos la palabra a la docente. Le toca a la docente. Que hable. Resiliencia es la capacidad de un sistema, un ecosistema, de volver a sus funciones originales después de un disturbio, ¿no? Para aclarar el concepto. Nosotros en suelo dependemos mucho de la resiliencia del suelo cuando hablamos de procesos de regeneración. El suelo, la resiliencia del sistema suelo es inmensa, es muy importante. Pero como todos los sistemas tienen como estados de umbral que hacen que de ese estado de degradación no puede volver nunca más a su estado original. Ok, no es Eso infinita la resiliencia. No es infinita. Para darles un ejemplo, si alguien conoce la zona sur de Córdoba y ha pasado en época de cosecha de maní, la erosión de estos suelos ha producido cambios, digamos, en las propiedades genéticas del suelo, en la textura, en la secuencia de horizonte y en otras propiedades que le dan la capacidad productiva. Entonces estos suelos son otros de lo que eran antes del maní. Eso hay que tenerlo claro. Entonces nosotros siempre le decimos a los maniceros que vienen a consultarlo, este suelo está todavía en un estado muy inicial de su desarrollo, porque realmente vemos capas de 20, 30 centímetros de sedimentos nuevos. Entonces ahí todavía no hay resiliencia. ¿Por qué? Porque el suelo, el organismo suelo no se ha desarrollado. Pero cuando vamos a Balcarce y vemos un suelo que viene de 50 años de papas, pero en rotación, este está genial. Tiene problemas de infiltración, de compactación, pero con 4 años de pastura, este está perfecto de una. Y eso es la resiliencia de un sistema natural que nunca se pasó de su valor umbral de degradación, y un sistema que sufrió eventos de degradación que hicieron masivos cambios en sus propiedades genéticas y en el sistema. Sí, por ahí yo para sumar un poco a ver, lo que dice, acá interrumpan centro ustedes también. Pero pasó un poco lo que dice él, que el problema que tenemos es que lamentablemente, o por suerte, estamos en unos suelos que pocas partes del mundo tenemos la calidad de suelo que tenemos en región pampeana. Entonces, nos confiamos el un poco, productor está un poco mal acostumbrado. Tuvimos 10 años de monocultivo de soja, y la conductora decía, pero yo igual sigo produciendo grano. Y sigo produciendo este bien. suelo sigue dando. Yo me acuerdo un caso típico de una charla que me decía, no, ingeniero, en el sur de Santa Fe, yo roto, hago siembra soja de primera, soja de segunda, o sea, yo roto, en realidad era el mismo cultivo. ¿Y cuánto? Pero a mí me da bien la soja, me decía, yo produzco 3.000 kilos de soja, sin fertilizante. Esa era la discusión. Yo digo, en esta zona tenés que producir 5.000 kilos de soja. Y además la pregunta no es hasta cuánto de nuestro suelo es altísima. Eso es el problema. Son los mejores suelos del mundo. Y la gente no está consciente de eso. Pero bueno, como todo, tiene un límite, como dice él. Claro, no es infinito. Y el problema es que es muy difícil revertir esa situación cuando llegamos. Pasa, por ejemplo, suelo de centro, digamos, oeste provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Napas Salinas. Es que muchas veces ni es el productor que toma la decisión, es el que maneja la máquina fumigadora, que fumiga el bajo y fumiga todo, quita la cobertura vegetal del bajo, ascienden las sales y esas sales crecen hacia los costados. Y con eso el proceso de salinización en nuestros suelos, que son los mejores, el productor no sabe el tesoro que tiene. Sí, o por ahí creo que lo que pasa con la degradación
es que como sigue produciendo, como vos decías, no lo ven, pero tampoco ven que podrían producir mucho más y mejor. Sería, ahora que están tan finos los márgenes de la agricultura, tener ese extra de producción es muy necesario. Entonces, detectar si tenemos degradación y ver qué podemos hacer para cambiarla, creo que es muy importante. Sí. Es uno que certifica con nosotros, es que no tiene campo propio. Es una empresa que siembra en campos alquilados. Campos alquilados son el problema más grave en ese sentido de la degradación y recuperación. Y dice, los márgenes hoy en día no me dan para hacerlo como lo hice siempre. Hoy tengo que encarar un proceso de mejorar estos campos, tengo que conseguir otros contratos a mayores plazos y por eso certifica con nosotros. Dice, ahí le muestro al dueño, estoy haciendo algo para mejorar el suelo, entonces pueden negociar de otra manera. Ah, ok, porque esto prejuicio o no sé, idea quizás errónea, pero me imaginaba que en números de márgenes tan finitos, en momentos de números y márgenes tan finitos, los productores se volvían más conservadores todavía. Algunos sí. Sí. Ah, ok. Algunos sí, pero los que alquilan tienen que alquilar campos relativamente buenos porque si no, no les da el nivel de producción para salvar los márgenes. El problema es, como todo en la viña del señor, hay productores que hacen muy bien las cosas. Obvio. Y la media para abajo. Y el gran problema es un poco lo que comentaba ella, es que es clave medir, monitorear, y se mide poco. ¿Por qué? Digamos. ¿Por desconocimiento o porque Hay que un hacer montón una de cosas, inversión? pero estamos hablando que en Argentina se muestrea el 25% de los suelos bajo producción. O sea, si vamos al cultivo de maíz, de un cultivo en que la nutrición es clave, se fertiliza más del 90% del área que se siembra maíz, pero solamente se muestrea el 30% del área. O sea que hay productores y empresas grandes que fertilizan, invierten 150, 200 dólares en fertilizantes sin saber cuál es el punto de partida de su suelo. Pero si el agro es el sector que más dice esto de lo que no se mide, no se puede cambiar o mejorar. Pero de acá para la tribuna. Sí, Okay. y después te plantean que el análisis es carísimo. Sí, bueno. creo que es Lo por desconocimiento recuperan con también. la dosis. Sí, porque por desconocimiento de cuánto cuesta, porque si lo pasamos a lo que cuestan los fertilizantes, No existe. el análisis de suelo no es nada. No, está saliendo más caro. Sale más tirar caro por ahí tirar fertilizante fertilizante de más o alguno que al final a lo mejor no lo necesitabas, que hacer el análisis de suelo y realmente aplicar lo que se necesita. Manejo por ambiente. Sí, después lo otro es eso, pero el tema es, como dice ella, digamos, hoy el costo del muestreo de análisis de suelo son 3 a 5 dólares por hectárea. Cuando invertimos 150, 200 dólares en un híbrido de maíz. Yo digo, ¿para qué invierten en el mejor híbrido de maíz y después no le dan de comer a ese cultivo, no analizan el suelo? Para eso, pongan un híbrido más o menos de la tabla, si total no le van a alimentar ese cultivo. ¿Y estás en contacto con los productores? ¿Tenés este diálogo con productores que toman la decisión? Por todos lados. ¿Y qué dicen? Entendeme, Nahuel. ¿Qué te dicen? No, yo le digo, ustedes seguro que hacen todo lo que están acá hacen las cosas bien. Ahí te empiezan a reír, ¿no? Porque en general no hacen las cosas bien. Hay distintos argumentos. Alguno es el costo, porque yo siempre digo, divídanlo por hectárea y se termina el argumento. Otro es el desconocimiento o cómo interpretar el análisis. Muchos dicen, yo tengo un montón de Excel lleno de datos y ¿ahora qué hago? Esa es otra. Y después la otra, ¿qué hace? Y después la otra, y no hacen nada, porque hacen, a ver, ¿cómo me dio bien el año pasado? ¿Hice tal cosa o lo mismo? O lo que hizo el vecino. Eso es, digamos, el que hace el vecino estará bien porque le da más o menos bien, hago lo mismo. Eso es muchísimo. Porque estamos acá en el Congreso de Presi, hay 5.000 talleres, todo lo que usted quiera, pero la realidad, digamos, miran más o menos lo que hace el vecino y dicen, bueno, vos. Y después el otro dice, no, yo entiendo todo esto, cómo tengo que hacer las cosas, pero vos me dice, yo tengo 2 camiones de fertilizante nitrogenado, divido el número de hectáreas y esa es mi dosis para todo igual. Entonces, la realidad muchas veces lleva puesto la teoría, porque yo siempre digo, hay una distancia, una brecha entre la teoría y la práctica. Bueno, la idea es tratar de cerrar un poquito. Si queremos ser más eficiente en el uso de nutrientes, ser más sostenible a largo plazo, bueno, tenemos que tratar de empezar a medir algo y tomar decisiones en base a evidencia, a datos que hay en la ciencia para tratar de ser más eficientes. Si no, es muy difícil que cambiemos la situación de donde van nuestros suelos. Inclusive, a mí me pasa que estudiantes graduados míos
piden al laboratorio todo. Le digo, ¿Está mal? ¿y qué haces con esos datos? Ah, no sé. Es como, ¿Pero qué está mal? ¿Pedir todo o que yo no sepan creo qué hacer que con eso? hay una cuestión que en muchos casos... Las la dos gente- cosas están mal. Sí, sí, obvio. Pero la gente no para a pensar. Están como en un ritmo y que ellos mismos se autoaceleran y yo tengo que hacer esto. Y no paran un rato en pensar, a ver, ¿cuál es el problema acá? ¿Tiene sentido aplicar nitrógeno en el borde de la laguna o en la loma arenosa? Pensar un poquito, pero la gente no se detiene a pensar. Sí, también integrar un poco todo, digamos, la parte química es muy importante, por ahí es más rápido de corregir, pero hoy también estamos teniendo un Porque gran es lo que se corrige problema. con fertilizantes. Claro, con fertilizante y campaña a campaña la podés corregir, pero hoy también se está teniendo un gran problema de compactación, generalmente subsuperficial, entonces no las vemos, y posiblemente aplicamos nutrientes, como si el cultivo nos rendiría un buen rendimiento, que es lo que esperamos, y después no puede crecer por esa compactación que tiene abajo y se limita todo el crecimiento y generamos después, digamos, problemas de sobrefertilización o gastar mucho en un cultivo que después no nos retorna económicamente. Se No. ríe el que... No, Pero es así, es así. no. Es Y así. después tenés los mismos productores que hacen eso, pero que por alguna casualidad, porque alguien se lo ofreció, tienen pasado la veris y saben dónde tienen compactación, y es que no se usa la información. No sé, hay, ¿a vos? hay muchísima información, pero no llega a nivel de producción. ¿Quién generó la información? ¿Quién genera la información? Las La universidades, universidad, de CELINA, CONICET, sí, CONICET. digamos, CREA, PRESID, Perfecto. digamos, un montón de información. Y lo bueno es que esta información en muchos casos está publicada, pero nosotros siempre decimos que tiene Claro. una bala científica, ¿no? Pero después, en el día a día, está también eso de la vorágine, como dice Elkin. Sí. Decimos, no, de la siembra, que la cosecha, que el agua, que la lluvia no mejor sembrar. Y cuando quisieron acordar, no mostraron, toman muestra de suelo, entonces pasaron. Olvídate, no toman muestra de suelo, medir propiedades físicas. Es como decirle, tenés que ir a la NASA, más o menos. Quiero Digamos. entender yo, y si hay alguien que bajó una nave espacial hace 5 minutos y nos está viendo, que entienda cuál es el riesgo que corre la Argentina, los sistemas productivos de Argentina, si nadie le da bola a esto de lo que ustedes están hablando. ¿Quién me pone el riesgo acá? Digamos, puede hacer varias cuentas. Una simple es, en la actualidad, digamos, por ejemplo, de vuelta volvemos a un cultivo de maíz, pero podemos hacer Sí. cualquier cultivo. Al productor se le escapa entre el 30 y el 50% de la producción por distintos factores que están limitando la producción. Problemas físicos, problemas de rotaciones, problemas de fertilidad de suelos. Si uno lo pone eso en términos económicos, son más de $1.000 millones que pierde la Argentina en el cultivo de maíz. Solo en un cultivo. Sí, en realidad, en ese cultivo nada más. Lo mismo podríamos hacer para soja, además. Ni hablar de que claramente ese sistema, como estábamos produciendo, si bien de vuelta hay gente que lo hace bien, a largo plazo no es sostenible. Los niveles de producción van a ir disminuyendo porque, digamos, la parte química la podemos Eso. resolver, pero la parte física no, y ni hablar de la parte biológica que claramente interactúa con las otras dos dimensiones. Sí, el problema es que son mucho más lentas después de corregir también. No, y además que si no miden una cosa es muy difícil. El problema es que el productor no mira muchas veces esas cosas, o el asesor, pero si viene alguien que le dice, mirá, yo tengo una solución mágica que con un litro de producto voy a solucionar todos tus problemas, y lo va a aplicar. Sí, Sin lógica, ¿no? Yo sí, siempre digo, somos los primeros a aplicar cualquier espejito de colores que nos vende, sí, digamos. tal cual. Pero no Ok. tomamos muestra de eso, no somos conscientes de mi compactación. ¿Saben cuándo se dieron? Yo siempre hago el mismo cuento. Con los años niña, Sí. todos los productores de región Pampeana se dieron cuenta que tenían problemas de compactación del Sí. suelo. ¿Por qué? Porque claramente en los años secos aparecen los problemas de compactación en los suelos. No es que no está en los años húmedos, disimula el agua los problemas de compactación. Claro. Entonces todos se dieron cuenta que los suelos estaban compactados y que las raíces crecían horizontalmente. Pero se dieron cuenta porque hacían todo bien químicamente, pero los cultivos estaban así. Bueno, fueron No un era- desastre, Fueron pero... más afectados que en la semiárida. Claramente.
Porque en la semiárida ya estaba Esas son las condiciones, acostumbrado claro. a manejar esas Claramente. cuestiones. O sea que Sí. vino bien como para abrir los ojos esa época. Sí. Digo, vino bien entre Se van a comillas. olvidar. obvio. Le duraron 6 meses. Y ahora Sí. hay agua. Ahora el agua dice, no, ahora el problema es que tenemos agua por todos lados. Pero vos tocaste algo que Perdón. a mí me parece que es un poco, puede ser una de las causas, ¿no? El hecho de que cuando aparece un producto que dice que es la solución mágica, qué sé yo, cualquier producto biológico, Ajá. el humo que aplicas esto es una actitud y es también una filosofía, digamos, para llevarlo a otro plano, ¿no? Es como no reconocer que el suelo es un sistema vivo. Es como que lo único que mira el productor es la planta, el cultivo, y le pone lo que puede comprar, en vez de manejar el suelo. Ahí tenés que manejar procesos. Y esa visión, ¿no? del suelo como un ser vivo, como un ecosistema dinámico que hay que manejar, hay que respetar, hay que conocer, esto no existe. Y eso hace difícil corregirlas por las prácticas correctas. Sí, creo que el porque productor- buscan productos. Sí, creo que el productor cada vez la tiene más difícil de empezar a integrar más conceptos y también salirse un poco de la tecnología de insumos que a ellos les cuesta mucho. Sí, claro. Porque Sí. ellos invierten porque realmente quieren ver producción y obviamente sí. ser rentables, pero llegar a un buen puerto para poder seguir cultivando esos suelos. Entonces, creo que tienen que empezar a integrar varios conceptos y salirse, como digo, de esas tecnologías de insumos que en parte la necesitan, pero no es lo único que se necesita. Hay Claro. muchas tecnologías de procesos Claro. que también se pueden aplicar para ir a la larga mejorando los suelos y teniendo más rendimiento, que al fin y al cabo es lo que todos queremos. Esto lo hablaba esta semana con un productor que es consultor y que publicaba un informe que medía los costos claramente y cuánto van a tener que invertir para esta campaña gruesa, y me decía que haciendo ese informe se dio cuenta que en los últimos 5 años el costo de los insumos en dólares había aumentado 20%. Y claramente en esta época y en particular con la ganancia, con los márgenes que tiene la agricultura, es un problemón que vengan un aumentando, Sí. sigan aumentando a ni hablar. Así que está bueno pensar en esto que decís. Vuelvo en momento preguntonta, ¿eh? Pero si tuviesen que decirme el productor ideal de la Argentina, que por ahí no se está viendo, productor el que sí te dice que hace las cosas bien pero las hace en serio, ¿qué prácticas de manejo o qué tiene en cuenta un tipo que está pensando en el cuidado del suelo, que sabe que requiere de esa sostenibilidad, de sostener justamente en el tiempo lo que está haciendo, para que después se dé esa cosa de hereda a mi hijo, a la empresa familiar y la transición generacional y todos esos conceptos que si no hay suelo no son posibles básicamente? ¿Quién me dibuja Sí. el productor ideal? Hay muchos. ¿Cuál Hay entre que los decir que Sí. tampoco son tan escasos. Ok, qué bueno. No, porque lo que veo es que muchos problemas son históricos, ¿no? Que vos ves, por ejemplo, muchos productores que ya hace años que trabajan en directa, han incorporado cultivos de cobertura, hacen una diversidad mayor de cultivos. Sí. Por ahí algunos que en los años secos aprendieron que es bueno volver algo de ganadería al Sí. campo, ¿no? Incorporaron un poco de ganadería. Buscan fertilización adecuada a las deficiencias del suelo y los requerimientos del cultivo. Respetan las limitaciones del suelo. Es decir, la loma arenosa la tengo que proteger, no explotar. El bajo salino, bueno, no lo toco, ¿no? Esas cuestiones. Y hay muchos de esos. Pero muchos de ellos también están lidiando con 100 años de labranza común que Claro. le dejaron Exacto. ahí una compactación a 30 centímetros que con la directa sola no se resuelve. Yo para resumir un poco, coincido con todo lo que dice él, que el productor o el asesor que hace Sí. más o menos bien las cosas, es un poco lo que decía ella, es el que hace diagnóstico y el que integra tecnología de insumo de proceso. Ok. Es el que hace la diferencia. Y eso es hacer diagnóstico, análisis de suelo, ambientar, configurar rotaciones de cultivos según los distintos ambientes, que era un poco eso. En algunas zonas hasta el Sí. riego complementario de Ajá. los cultivos. Sí.
Bueno, un poco va por ahí. Pero le va re bien a esos productores. Sí, no me claramente. puedes decir que no tienen mejores márgenes que Ok. los que no lo hacen. A mí muchas veces me dicen, ¿y qué es lo que tenemos que hacer, Nahuel, para copiarse el que hace bien las cosas? Sí. No es muchas Sí, no. ¿Sabés? Digamos, en cada zona hay gente que hace Si bien te las vas a cosas. copiar, copiate el que hace el examen Claro, bien. Claro. mirá el que hace bien las cosas, digamos. Y un poco lo que decía el que esto de suelo vivo. Sí. Yo siempre digo, acuérdense que el suelo tiene vida, pero también tiene memoria. Entonces, todo lo bien Sí, o mal que hicimos Sí. va a impactar en el sistema de producción a largo plazo. Tal Entonces, cual. eso lo tenemos que tener en cuenta. Tiene vida, sí, pero además tiene memoria de lo que hicimos bien y lo que Sí. hicimos mal. Ok. Entonces, yo siempre digo eso. Tengan en cuenta que hoy podemos tomar una decisión por condiciones de mercado, por la condición que está hoy actual, pero tengan en cuenta que eso a largo plazo lo tienen que tener en cuenta, porque si no va a impactar en los sistemas, en los niveles de producción que tengan. a Muy futuro. bien, sí. Por eso digo, por ejemplo, maní. Se puede hacer maní, Obvio. pero, ¿no? Apuntando a la resiliencia. Si lo hago en un suelo que está en buenas condiciones, hago un maní, después paso a una rotación con muchas raíces, diversidad de otros. Ese suelo es como si no hubiera pasado nada. Sí, lo importante es que no es una sola práctica, no hay una Claro. sola solución mágica No, que decís hago esto no. y con Eso es esta lo que lo hace práctica complejo. soluciono No, todo. Claro. Son muchas cosas que hay que mirar en conjunto. Por eso es como que yo creo que, digamos, un cambio que se produjo acá en la Argentina fue cuando era ese mensaje que el productor es un empresario que tiene que mirar los números y simplificarlo como que casi una visión industrial, ¿no? Ok. Simplificar procesos de producción. Y acá hay vida. Unificar cosas. Y eso va en contra de lo que es el agroecosistema con el suelo, con los cultivos, con el clima. Entonces hay que volver a vivir más dentro del campo y entender cómo afecta el clima, cómo afecta el suelo, cómo responden los cultivos a diferentes situaciones. Digamos, identificarse un poco más con lo que uno tiene ahí, de lo cual vive. Ok. ¿no? Sí, cuando tenés sistemas vivos y el clima que no lo podemos controlar, no podemos hacer algo muy industrializado, digamos. Hay muchas variables que están todo el tiempo jugando y cambiando las reglas del juego también. Mucho depende acá. A Sí, ustedes, sí, los sí. agrónomos, les gusta eso. Mucho depende. Cuando no sabemos algo, depende. No, y cuando, Y cuando lo lo saben sabemos también. también. tienen razón. Cuando lo sabemos Yo sé también, que esperá, tienen razón. no me dejaste terminar, y cuando lo sabemos también. Yo sé que tienen razón, pero a nosotros nos cuesta, ¿viste? No tener como la definición más tajante. Quiero cerrar con, no sé, cada uno dio charlas. ¿Vos Yo diste todavía hoy? Sí. ¿Vos? Yo todavía no, a la tarde. De un Ok, rato. pero ya la tenés lista y, Sí. y das muchas charlas. Yo ¿Vos estuve de también? moderadora en la charla de Elke. ¿Qué te gustaría que se lleven sobre qué les gustaría que se lleven sobre este tema los que los escuchan? Si tuviesen que decirles como una frase, llévate esto, por favor, no te olvides de esto, ¿qué les dirían? Yo creo que. Dale, perdón. dale, No, que ¿no? yo creo que le diría que se lleven herramientas para medir. Medir. Lo importante es medir dónde estamos. Si no sabemos dónde estamos hoy, no sabemos para dónde tenemos que salir o qué tenemos que hacer para mejorar, o no sabemos tampoco si estamos mal o si estamos bien. Ok. Entonces creo que todas las charlas del eje a lo que apuntaban es a eso, a que el productor se lleve herramientas para medir en la situación que se encuentra actualmente y ver si tiene que hacer algún cambio en el manejo. Perfecto, Nahuel. Sí, un poco en línea con lo que decía ella, mi mensaje sería dato mata relato, digo. Y que ese dato tenga evidencia científica atrás, digamos, medir por medir Tampoco. no tiene ningún sentido. Entonces, ¿vamos a medir algo? Si vamos a invertir tiempo y dinero en algo, bueno, que sirva para tomar una decisión a nivel de lote de producción. Sí. Entonces, que el productor antes de mirar algo, bueno, diga, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué me va a mejorar mi sistema de producción? Perfecto. Sí. ¿Vos? Bueno, ¿qué puedo agregar? Creo Firmás que así. hay un aspecto fundamental que no han mencionado A y ver. que a mí me parece que tiene que volver, es la observación. El mismo productor, el técnico, hay cosas tan sencillas como mostré en la charla, que cualquiera puede identificar que acá hay problemas. Confiar en el juicio. Decir, che, ¿qué pasó acá? No es un misterio, lo que veo es lo que es, ¿no? Acá, ¿por qué la planta no tiene raíces? Algo hay.
¿no? Entonces, observación me parece fundamental. Y con respecto a las mediciones, medir lo que tiene sentido. Porque tengo consultas, suponete, un productor me pide que vayamos a hacer un ensayo de infiltración. Digo, ¿de qué me sirve un dato aislado de un lote que no tengo bien condiciones? Yo hacemos mucho infiltración, pero lo hacemos en ensayo y planificamos, digamos, las diferencias en el manejo como para ver de qué factor dependen las diferencias que veo. Pero no medir por medir. Hay esas ondas y modas que te piden de repente, ¿no? Cualquier cosa. Decilo, él que decía. No, porque es según el momento, que por ahí algún micronutriente que escucharon, que digo, ¿dónde estás? ¿Qué rendimiento tenés? ¿Qué suelos son? ¿Qué historia tiene? Claro, contexto e historia. Primero arreglar lo más importante. Excelente. Sí. Ese es un buen remate. Primero arreglar lo más Es importante. lo que dice él. Perfecto. Menos es más. Sí, y arreglar los macronutrientes y balancearlos, no aplicar solamente nitrógeno y te olvidas del fósforo. Y cosas tan sencillas, muy, muy sencillas. Excelente. Gracias a los tres. No, gracias a vos. Gracias a vos. Éxitos a vos en tu charla. Gracias. Gracias, de verdad. Un placer tenerlos. No, gracias a vos por darnos Por tratar de entender algo. Sí. y darnos ese espacio. Espero que hayas entendido algo La después. verdad que sí, más de lo que pensé. Me Bueno, sorprendió. entonces todo estuvo bien. Sé que hacen muy bien su trabajo. Qué bueno que lo pueda entender. Gracias, de Muchos verdad. años de docencia. Claro, eso ayuda.